Bien, puestos ya a colocar la tinta. Les recuerdo que no todo lo que está aquí va a ser de alguna manera lo que, lo que yo voy a hacer. Si intintar no es repasar, es de alguna manera ir mejorando todo. Por ejemplo, marcamos mejor acá esto. Y este ritmo de acá para llegar a la punta de la nariz. De nuevo comenzaste por la nariz. Ya sé que me lo están diciendo seguramente. Pero acuérdense lo que siempre les digo, ¿no? Si la nariz me sale bien, lo demás va en efecto dominó. Es decir, que me va a ayudar a encontrar todos los otros elementos que están en proyección. Por supuesto, aquí voy a colocar la sombra de esta porción. Eso es. Aquí se produce una caída. Esto llega acá y se va a abrir para la glabela. Eso es, ¿ves? Ahí está. Vamos caminando por acá con cuidado para encontrar esta otra porción. Y, ¿por qué no? De una vez marcar este énfasis allí. Fíjate que esto al llegar acá va a descender. Así que lo que se va a ver es algo parecido a esto. Sintiendo el volumen del globo ocular, o sea, del ojo, está allí, ¿ves? Y cuando produzcas el trazado, que se sienta que hay algo redondo allí debajo. Eso es. Por supuesto aquí se va a elevar, porque ya lo decimos, tiene algo redondo allí. Y se va a ver inmediatamente la ceja. Pero la ceja se monta realmente. Se ve, desde este punto de vista, se ve como que baja un poquito allí y se extiende hacia afuera, así. Se puede hacer aquí un poco más gruesa. Eso es. Y al llegar acá se afina un poco y se puede de alguna manera untar allí con esto. Bien, más o menos algo así. Esta parte de acá se puede separar de esta forma. Aquí también se pudiera hacer esto, pero a mí no me gusta, se pudiera hacer el plano frontal más marcado. Pero a mí no me gusta poner de más, sino hacer lo menos posible para que el dibujo a tinta funcione. Ahora la forma del párpado. ¿Ves? La tinta no es ponerlo todo, poner lo que sea esencial para que funcione. Esto aquí va así, eso es. Y aquí esta porción. El labio superior. Y la comisura aquí juega un papel también importante. Se nota más el volumen de acá, pero también al mismo tiempo la sombra que esto produce sobre el mentón. Eso. Sigue la forma de los planos. Salimos al mentón. Fíjate que son trazos más bien geométricos, ¿no? No se trata de hacer trazos redonditos ni nada de eso, porque
no sé, a mí me da la impresión de que no lo ayuda. Esto da la vuelta por acá. La geometría en la parte que corresponde a la forma es más efectiva que el trazo redondeado, que el trazado redondeado. Por lo tanto, yo te recomiendo que busques estos cortes, ¿ves? Que son los que te ayudan a describir la forma. ¿Ves? Este va así. Esto va como subiendo de esta manera, ¿ves? Y de esa manera intuyes la posición, intuyes, y luego la confirmas y la reafirmas. Es interesante el dibujo a tinta, me parece. Les cuento que esto fue lo primero que yo aprendí porque cuando era niño, mi abuelo me regaló papel y unos cómics y ese tipo de cosas. Entonces yo me dediqué a copiar los dibujos que estaban allí. Naturalmente todos esos dibujos tenían tinta. Años después me regalaron una pluma fuente que no era una gran cosa, no fue de gran ayuda porque claro, no era una plumilla. Y yo sí decía, ¿cómo harán para que quede tan fino el trazo, no? Yo me vine enterando que había plumillas, mucho más grandes ya. Que lo encontré en un libro que me prestaron. Y ahí había un señor que hablaba de plumillas. Y dije, claro, con razón. Ya decía yo. La época que me tocó vivir a mí fue una época donde no había mucha información. Lamentablemente, estábamos en la parte más alta del modernismo, es decir, donde la técnica no importaba, sino que había que ser expresivo. Entonces, ellos no sabían nada de técnica. Lo que hacían era tirar pintura y prender un ventilador para que la pintura se regara y salpicar allí las cosas, ¿no? Visto así en la distancia te da risa, pero fue una época trágica para la gente que quería aprender a dibujar. Aquí estoy tratando de seguir ahora la perspectiva de la oreja. Y una vez bloqueando la sombra, igual que bloqueé acá, ¿ves? La bloqueo acá. La forma redonda acá, que entra, se consigue con esta que entra, así. Y esta produce sombra aquí, es lógico, ¿ves? Está rodeada por fuera y entra acá. Y luego esta acá. Viene rodeando todo aquí por fuera. Y llegas al lóbulo. Fue muy triste la década esa en técnica, ¿no? A mí me parecía que los dibujantes que yo veía en los libros y en los cómics eran superiores a todo este tipo de artistas, ¿no? Y después me enteré de artículos que la ilustración del cómic fue refugio de muchos grandes pintores que pudieron vivir porque estaban de alguna manera segregados por el modernismo. Una idea de modernismo falsa, ¿no? O sea, muy mal entendida. Pero bueno, esa era la que había. Ahora estoy tratando de dibujar el plano para separarlo, ¿ves? Y llego hasta acá y le doy la vuelta para que se sienta que esto da vueltas acá. Muchos compañeros míos claudicaron porque no le veían sentido a la cosa. Y otros se fueron por otros rumbos un poco raros que de alguna manera terminó afectándolos, drogas y cosas de esas porque estaba de moda.
Fíjate que estoy buscando todo esto. Perdón que esté hablando de tanta perolata, pero es que me estoy acordando de montones de cosas. Al hacer esto me vienen a la memoria muchas cosas de aquellos años. Ya les advertí que esto es parte de una información que yo conseguí en un portafolio que hablaba de un tratado de dibujo, ¿no? Como cosa extraordinaria. Así, para que no quede perfecto, ¿no? Esto. Y yo recuerdo que yo no tenía dinero para comprar ese portafolio y me hubiera encantado, pero muchacho, yo era un muchacho jovencísimo y no disponía de ese dinero, ¿no? Y le pedí al dueño de la tienda que si por favor me lo dejaba ver y que yo me sentaba allí en el piso y eso y lo podía dibujar, ¿ves? Él se quedó pensando un rato y me dice, mira, yo no puedo hacer eso, y me dio las razones. Y yo le rogué, mira, por favor, déjame, ya que no lo puedo comprar, déjame tratar de dibujar algunas cositas que están aquí. Y entonces yo le enseñé un cuadernito que tenía y me dijo, ¿tú puedes hacer retratos? Digo, bueno, yo estoy tratando de aprender, ¿no? Vamos a hacer una cosa, dice él. Si tú me dibujas un retrato de mi señora, que va a cumplir años, yo te dejo dibujarlo. Te presto el libro ahí para que te sientes en el escritorio y dibujes allí lo que tú quieras. Y a mí me entusiasmó aquello. Y a pesar de que no tenía mucha experiencia con los retratos, en ese momento particularmente, yo le dije que sí. Y me atreví a hacerle el retrato a la señora. No me quedó tan mal, fíjate. Yo tenía mucho miedo porque dije, a lo mejor se va a poner bravo el hombre porque si no se parece. Pero bueno, tuve un poquito de suerte y me quedó bien. Y entonces él me prestó el libro, yo me senté en el escritorio allí de la librería y me puse a dibujar, a copiar las láminas. No las podía comprar, pero sí las podía copiar. Y eso es lo que yo tengo, ¿no? Tengo ese recuerdo de allí Y esto es lo que les estoy mostrando ahora. Esto es parte de eso. Estos son algunos de los... Esta fórmula de dibujar la cabeza en 4 porciones iguales que empecé en la serie esta nueva, era parte de ese portafolio. Y bueno, yo creo que en esa época todo lo que tú pudieras conseguir era bueno. ¿Por qué? Porque no había nada. Y eso era una cosa para mí valiosísima, ¿no? Así que tengo una serie de ese portafolio. Es lo que estoy haciendo ahorita para ustedes, donde estaba explicado muchas de estas cositas que no tenían texto, eran simplemente los gráficos, ¿no? Y yo pude entender las cosas a medida que iba haciéndome mayor, iba leyendo otros textos. Encontré las explicaciones, por qué se ve así, qué es lo que debo hacer, etcétera, etcétera. Y la explicación de por qué aquello estaba luciendo de esa manera, ¿ves? Entonces, bueno, pero yo igual, como les digo, aquí la sombra, esto no se me olvida, así. Yo igual lo copié porque me parecía que esa información no la había conseguido nunca en ninguna parte. Entonces ahora vamos a bloquear. Lo más sencillo posible, masas y trazos. Nota que no te hablo de líneas. ¿Por qué? Porque la línea no existe en la naturaleza. Punto número 1. Punto número 2. Lo que hacemos son trazos. Son una cosa muy diferente a lo que se entiende como línea. ¿Ves? Son trazos que van produciendo un efecto. Si piensas en trazos en lugar de línea, en tu mente estás pensando en volumen.
Y eso te va a ayudar a entender y explicar mejor las cosas. ¿Ves? No con rayitas, sino con volúmenes, con masas. Son trazos y entonces vas creando allí la masa, ¿ves? Y vas repartiendo esto. Y vas creando la sensación del brillo en el pelo, ¿no? Es una manera bastante efectiva de crear el efecto del brillo en el pelo. Sin modelo es difícil, pero al practicar de esta manera estás usando la memoria y eso te ayuda muchísimo. Probablemente ese es uno de los aspectos más deseados si tú eres un artista, ser capaz de dibujar de memoria, ¿no? No tener que estar viendo fotos ni copiando fotos, no, nada de eso. Este es uno de los mejores ejercicios que hay. Dibujar lo que recuerdas o, en otras palabras, dibujar lo que conoces, lo que sabes. No se trata de copiar, cuidado con ese concepto, ¿no? Sobre todo porque está mal entendido. Lo que es la copia no es eso. Lo que todos entendemos que es copiar no es eso. Es otra cosa. En algún momento vamos a hablar de eso. Yo tengo unas copias que hizo Miguel Ángel de Giotto, donde se ilustra perfectamente bien el concepto de lo que es copiar. Y es aprender siguiendo los pasos del maestro, pero al mismo tiempo, cuando estás haciendo eso, colocar la manera en la que tú lo entiendes. O sea, no es simplemente repetir lo que está allí, sino en base a lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Lo que estás observando, entonces vas creando tu propia versión. Eso es lo que se entiende, lo que entendían ellos por copiar. O sea, se llamaba copia del antiguo. Y está mal entendido ahora porque la percepción que tenemos nosotros de todo esto, lamentablemente, es fotográfica. Porque estamos rodeados de imágenes desde que nacemos. Y la fotografía está muy instalada en la psiquis. Entonces, cuando estás dibujando, el concepto que tienes es ese. Pero hay que bloquearlo para poder hacer verdadero arte, ¿no? Marcar aquí el pómulo. Eso. Bueno, otro simple ejercicio acá, simplemente para mostrar cómo se puede dibujar ese ángulo, ¿verdad? Y sobre todo, aquí podemos acentuar este, ¿ves? Este no, este sí. Y tenemos entonces esta cabeza hecha a la tinta. Vamos a seguir con otro punto de vista completamente distinto. Déjenme hacer esto bien aquí, así y así. Muy bien, y la sombra de acá. Listo. Seguimos en la próxima. Ah, se me había olvidado. Para apreciar un poquito mejor el entintado. Ahora sí.